¿Oyes? Sí. Oyes, ¿me das tu hora, por favor? Bueno, no voy a ser tan exigente, no te voy a pedir toda una hora, sino simplemente 15 minutos. Pero de todas formas, me das tu hora. Te apuesto que tu hora y la mía son distintas. ¿Por qué? Porque tenemos una especie de sana indiferencia por la puntualidad. Eres tú puntual. Ahora deben ser más o menos las 8:00 de la noche. ¿Qué importa, verdad? Un minuto más, un minuto menos. Fíjate lo que me pasó el otro día. Andaba yo por las calles de La Monstrua, y le llamo así La Monstrua y no la ciudad más grande del mundo porque es totalmente falso eso que tanto enorgullece a los que viven allá. Ya sabes dónde. Es la ciudad más poblada, quizá, del planeta, pero no la más grande, te lo aseguro. Kilómetros marcan grandeza, que no el número de habitantes. Pero no, ese no es el tema de hoy. El asunto es la puntualidad, y llegué yo a una esquina donde estaba un reloj público, y el reloj daba 1 hora. Oí el radio, y por el radio se me escupió en la oreja otra hora. Vi mi reloj, marcaba otra hora. Cuestión de minutos, no vayas a pensar que diferencias extraordinarias, ni mucho menos. Minutos, ¿qué más da, verdad? Un minuto más, un minuto menos, en este país donde no sentimos especial afecto por la puntualidad. Fíjate, por cierto, la radio es eso, un encuentro puntual. Tú y yo, aquí. ¿Oyes? Punto preciso del cuadrante. Le giras un poco y me dejas hablando al aire. Lengua suelta al aire, que de nada sirve. Puntual, puntualidad. ¿Para qué? Los suizos son extraordinariamente puntuales, de tanto hasta aburridos. Tú sabes en qué momento va a pasar el camión, porque allí están las tablas horarias, en qué instante va a arrancar el tren, etcétera, etcétera. Alemania no se diga, Inglaterra más o menos, España, con eso de que se está sumando a la Comunidad Económica Europea, ha tenido que aprender el terrible arte de la puntualidad. Pero tú y yo, minuto más, minuto menos, ¿qué importa? ¿Me das tu hora? ¿Para qué sirve la puntualidad? No para gran cosa, me dirás, simplemente para angustiarse. Si les interesa, que me esperen. Si no, pues allá ellos. Es una parte de nuestro mecanismo congénito nacional. Pero tú que eres tan bueno para las estadísticas, ayúdame a resolver esta cuestión. Suponte, yo soy impuntual por naturaleza, porque así es la idiosincrasia latina, quién sabe qué signifique eso, porque así es nuestra sangre latina. Esa frase me resumbó como a Raúl Velasquiana. Pero así somos nosotros, ¿y qué? Impuntuales. Pero te digo, si tú eres bueno para las estadísticas, suma. 1 minuto tú, 1 minuto yo. 1 minuto, 1.000.000 de habitantes, supongo que es la fuerza laboral en esta noble y leal ciudad. Así leo yo al pie de la Minerva, ese horrendo monumento que ya sabes tú dónde queda. Pero noble y leal ciudad e impuntual. 1 minuto tú, 1 minuto yo, 1 minuto todos. Multiplícalo por esa hipotética fuerza laboral. ¡Qué cantidad de tiempo perdido! ¡Cuánta impuntualidad colectiva! Y suponte que la intención nacional, o la intención de esta bellísima ciudad, hay que decirle así porque si no se ofende, sea la de alcanzar el desarrollo. Pero como tú, yo y todos somos impuntuales, vamos a llegar al desarrollo a destiempo. Traducido a términos históricos, el ser impuntuales significa terriblemente eso, ir todos a destiempo. Fíjate, durante muchos siglos, el ser humano se ocupó de una paradoja notable. ¿Cómo medir el tiempo para ver cómo el tiempo se va? Mi abuela solía decir, mi abuela Lola, espero no quitarte mucho tu tiempo con estas remembranzas personales. Mi abuela Lola solía decir que los segundos caminan de puntitas y los años vuelan.
Y durante siglos, volátiles siglos, la humanidad entera tratando de medir el tiempo, de aprender a medir los segundos, los compases estos milimétricos que nos van devorando la existencia. Esto de los relojes en la muñeca, pues, es un avance que si acaso tiene lo que va del siglo. Al alcance de todos relojes. No te imaginas lo que ha significado eso en la historia de la humanidad. Los romanos tenían una forma incierta de contar las horas, tan incierta que solamente había 4 horas a lo largo del día, prima, tercia, sexta y nona. La hora sexta, por cierto, era la hora en que debía comenzar la fiesta. La hora sexta, por cierto, era la hora de la siesta. Lo que son las palabras, percibes lo que es la sonoridad del lenguaje. Pero esas horas inciertas de los romanos incluso se validaban con el canto del gallo. ¿Te acuerdas aquello de que Pedro negaría a Cristo al tercer canto del gallo antes de que el gallo cantara 3 veces? Los gallos, por una especie de reloj biológico, no se la pasan, sino cantan en intervalos más o menos exactos en el curso de la noche. Y era parte de aquel mecanismo de medición del tiempo primitivo. Y se inventaron las clepsidras, que eran unas vasijas por donde el agua corría, por donde se iba decantando el agua con una determinada celeridad y con ello se medían las horas. Los relojes hidráulicos, que eso eran las clepsidras, y se inventaron los relojes de arena. Y luego vino ya el reloj mecánico, que fue un gran avance en la historia de la humanidad. Pero como los relojes no estaban al alcance ni de ti ni de mí, eran cosa extraordinaria, cosa de nobles, que podían pagar aquellos precios, existían relojes públicos. Recordarás que en Catedral hay un reloj público, en el frontispicio del Palacio de Gobierno otro reloj público, y esos relojes públicos acompasaban la hora citadina, la hora comunitaria. ¿Eres puntual? Oyes, ¿tendrá algún sentido la puntualidad? Yo creo que sí. ¿Y cómo? ¿Cómo ser puntuales? Fíjate, por cierto, hay una normatividad en radio. Y yo no te la puedo decir ahora de memoria porque ni es mi especialidad, ni mucho menos. Pero hay una normatividad una ley de radio y televisión, y yo sugeriría que se pusiera una multa a aquella estación de radio que no diera la hora exacta. Pero ¿cuál es la hora exacta? Vaya lío que se armó el siglo pasado para tratar de determinar el asunto milimétrico de la hora exacta. La hora es una referencia común. Es una referencia que tiene que ver con el movimiento solar, día, noche, ese reloj del universo que, por cierto, te lo digo a ti, si te gustan los horóscopos, ya se ha desfasado el reloj del universo, ya no corresponden las constelaciones que supuestamente rigen nuestros destinos, pues ya se han movido un poquitín en el curso de los siglos, pero nosotros seguimos, tú y yo, tan intrigados. Eres Aries, Capricornio, veto a saber qué, pero ese reloj universal es el que marca nuestros compases, el Sol. Pero el Sol tiene que pasar exactamente por los mismos puntos en este gira y gira que es el mundo. El siglo pasado, concretamente entre España, Francia e Inglaterra, se estableció una curiosa pugna a partir de qué punto convencional en el planeta se iba a marcar la hora. Ya conocerás tú que existe el meridiano de Greenwich, que fue el que prevaleció sobre el meridiano de París, que pasa por la iglesia de Saint-Germain. Ahí quisieron los parisinos fijar el punto convencional, la marca de referencia convencional, la hora exacta y precisa, y los españoles quisieron poner el meridiano de Cádiz como el punto a partir del cual se comenzara a registrar el movimiento de las horas y de los minutos. Imagínate el caos que sería si los pilotos, aviadores, por ejemplo, o los que manejan los grandes barcos, los que andan por allí atravesando océanos con sus grandes barcos, trajera cada quien su hora. Tú dirás, 1 minuto más, 1 minuto menos, no importa, sería simplemente catastrófico para controlar el tráfico aéreo en aeropuertos de gran confluencia o convergencia de aviones. Entonces, a partir del meridiano de Greenwich, y ahora es un reloj atómico, se marca la hora exacta. Universal Coordinated Time.
Y en ciertas frecuencias, en onda corta, no me preguntes de bandas, cosas demasiado sofisticadas que yo no, de memoria, imposible que las retenga. En ciertas frecuencias se transmite nada sino el tic-tac de un reloj que constantemente está marcando la hora exacta, al minuto, al segundo. Esos son los puntos de referencia de la hora exacta. Cuando comenzamos esto, oyes, te preguntaba si me dabas tu hora. Yo te aseguro que si ahora mismo, revisas las notificaciones horarias que dan las estaciones de radio, te vas a encontrar con divergencias notables de minutos. Y eso, sencillamente, revela lo que somos. ¿El tiempo para qué sirve? Dice que la vida es carrera contra reloj, suelen decir algunos. ¿Tú qué crees? ¿Valdrá la pena ser puntuales? ¿O seguiremos siempre llegando a destiempo a todas partes? Y te repito aquello, el asunto no tendría mayor relevancia si tú y yo llegamos un minuto tarde, pero si se comienzan a sumar esos minutos, comienzas a entender por qué nos pasa lo que nos está pasando. Estamos a destiempo, estamos desfasados. Cuando ellos fueron, vinieron, volvieron a regresar, nosotros apenas estamos en camino. No sé si tenga algún sentido esas palabras como progreso, desarrollo, qué sé yo, pero no te preocupa. ¿Te gusta ser impuntual? ¿Para qué sirve el tiempo? Para desperdiciarlo, ¿no es cierto? Si quieren, que me esperen. Si no, lo mismo da. Yo llego a la hora que me da la gana y todos están tranquilos. Oyes, yo soy Álvaro González. Si quieres, la radio es eso, encuentro puntual, punto preciso, en donde tú y yo, si te da la gana, oyes,